Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Energía que organizamos con la colaboración de Stanjan, Enresa y UNESA. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al presidente y consejero delegado de la multinacional francesa Areva, Monsieur Luc Roussel. Y tenemos la especial satisfacción de que haya aceptado presentarle el ministro de Industria de España, don José Manuel Soria. La tribuna es suya. Bonjour, Monsieur Roussel. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ici. Buenos días, señor Roussel. Es un placer presentarle aquí a Madrid en esta conferencia sobre energía y en particular sobre la energía nuclear. Señoras y señores, de presentar a nuestro conferenciante, el presidente del grupo Areva, el señor Luc Roussel. A tal efecto, me gustaría, en primer lugar, enmarcar este foro en la estrecha relación bilateral entre los dos países, fortalecida por un trabajo conjunto y continuado para el desarrollo de los objetivos de la política industrial y energética que nos son comunes a Francia y a España. Históricamente, Francia ha sido uno de nuestros principales socios industriales y nuestros intercambios comerciales, tanto desde la perspectiva exportadora como importadora, que han contribuido a revitalizar la economía en ambos países, constituyendo para muchas empresas españolas, en particular para las pequeñas y medianas empresas, la primera etapa de un exitoso proceso de internacionalización. En el sector de la energía, el impulso de las relaciones energéticas a través del desarrollo de las interconexiones eléctricas y gasistas entre ambos países es no solo clave para aminorar el aislamiento energético de la península ibérica, sino fundamental también para la consecución de un mercado interior en Europa. O hay decisiones claras y rápidas en materia de interconexiones, o Europa corre el riesgo de convertirse en un mero espectador y tomador de precios en la geopolítica energética en medio de América y Asia como actores decisivos en el tablero mundial de la energía. Esa cooperación se pone de manifiesto en proyectos conjuntos de diferentes subsectores energéticos y, en particular, es en el sector nuclear, cuya consolidación, además, es estratégica para nuestro país. Concretamente, con las empresas del grupo Areva, desde los años 80, las empresas españolas vienen manteniendo intensas relaciones en proyectos empresariales de singular interés. Nuestro conferenciante de hoy, el presidente de Areva, el señor Luc Roussel, fue nombrado en junio del año 2011, después de desempeñar el cargo de director general adjunto de operaciones nucleares en 2009 y, anteriormente, otros cargos en el grupo Areva desde su llegada al mismo en el año 2007. Su trayectoria profesional se inicia en el año 1984 en la administración francesa, tras graduarse en la Escuela Superior de Minas de París como ingeniero jefe de minas. En el ámbito de la administración ha desempeñado cargos diversos relacionados con la energía y en 1991 se incorporó también al gabinete del secretario de Estado de Defensa como consejero técnico responsable de asuntos industriales, programas de armamento y también de investigación. Posteriormente, hasta su llegada al Grupo Areva, durante más de 15 años desarrolló su carrera profesional en diferentes empresas del sector industrial. Por tanto, dispone al propio tiempo de una amplia visión del sector privado, pero también del ámbito de lo público. La relación con Areva es importante para España al ser un socio industrial ya consolidado en el ámbito de la energía nuclear.
Los contratos de asesoramiento técnico de Areva con Enresa, tanto en la ingeniería de detalle del almacén temporal centralizado como en la optimización del transporte de los combustibles nucleares, tienen carácter estratégico. Para España, con 8 centrales nucleares, tienen importancia capital todos los aspectos que estén relacionados con el almacenamiento de residuos nucleares. De hecho, recordarán, una de las primeras decisiones que adoptó el Gobierno fue la designación del emplazamiento del almacén temporal centralizado en Villar de Cañas, Cuenca. Dicho proceso fue coordinado por una comisión interministerial específica que estableció los criterios básicos de emplazamiento para albergar el citado almacén temporal, así como su centro tecnológico asociado. Ya en septiembre del año 2010, la citada comisión había aprobado el correspondiente informe de propuestas de distintos emplazamientos candidatos, por lo que el trabajo, tengo que reconocerlo así, ya lo teníamos hecho al llegar al Gobierno y solo faltaba la decisión final para su ubicación, cuestión que tengo que reconocer una vez más fue facilitada desde el principio por la presidenta de Castilla-La Mancha. Fue así como, en base a dicho informe, el día 30 de diciembre del año 2011, en el segundo Consejo de Ministros de este Gobierno, el Consejo seleccionó el emplazamiento de Villar de Cañas. Como es sabido, el Gobierno no tiene ex ante ningún tipo de prejuicio ni a favor ni en contra de la energía nuclear. Pensamos que debe ser una de las tecnologías que conformen nuestro mix energético en los términos que hoy lo hace a través de los 8 reactores operativos en España. Siempre y cuando, lógicamente, se atiendan a las condiciones medioambientales y, sobre todo, a las prescripciones en materia de seguridad fijadas por la normativa europea, por la normativa española y, particularmente, por lo que en la materia refiera el Consejo de Seguridad Nuclear. La energía nuclear tiene un peso importante en el mix energético español. La participación en el año 2012 de la energía nuclear en el balance de energía primaria fue del 12,6% frente al 12,2% de las renovables, 11% el carbón, siendo el petróleo y el gas natural las fuentes mayoritarias con un 42 y 22% respectivamente. Sin embargo, en el mix eléctrico, la participación nuclear fue del 21% frente al 30,3% de las renovables, 25,2% del gas natural, 17,1% el carbón y un 5% productos petrolíferos. En este contexto, quisiera subrayar una vez más que la central nuclear de Santa María de Garoña es considerada por el Gobierno como un activo energético esencial y desde principios de esta legislatura y a petición del operador se han puesto los medios legislativos y reglamentarios necesarios para que pueda seguir operando dentro de las condiciones de seguridad que al efecto establece el Consejo de Seguridad Nuclear. Finalmente, respecto a las acciones a corto y medio plazo en materia de reforma energética, la posición del Gobierno en cuanto a política nuclear seguirá siendo la misma que desde el principio de esta legislatura. Hoy estamos centrados en conseguir que los costes energéticos no mermen la competitividad industrial y empresarial de nuestro país y en elaborar unas medidas cuyo planteamiento dé confianza y seguridad jurídica a los inversores. España quiere conseguir un modelo energético sostenible donde se conjugue la seguridad en el abastecimiento, unos precios moderados para el consumo doméstico y unos precios competitivos para la industria. Quiero reiterar una vez más mi agradecimiento al señor Luc Ursel por estar en el día de hoy aquí. Quiero agradecer la buena, estrecha relación que ha habido, que hay y que espero que siga habiendo entre Areva y las distintas empresas españolas del sector. Suya es la palabra. Muchas gracias. So, good morning to all of you. Buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes esta mañana y compartir con ustedes nuestra experiencia que explicaré de dónde viene. Bueno, nuestra experiencia se debe al hecho de que Areva
tiene una cuarta parte de las centrales nucleares que funcionan en el mundo. Tenemos también relaciones comerciales con 360 centrales en todo el mundo, de las 440 en total que hay. Como se pueden imaginar, tenemos una gran exposición internacional y 2/3 partes de nuestro volumen de negocios viene de fuera de Francia. Llevamos décadas trabajando en el sector nuclear, pero más recientemente, de 5 años, decidimos invertir también en energías renovables y, de hecho, ahora tenemos un volumen de negocios de 600 millones de euros en energías renovables, lo cual no está mal para ser una actividad que acaba de empezar. También, como sabrán, formamos parte de la política francesa de energía, lo cual nos da una responsabilidad especial. En España hemos construido también alguna central nuclear, por eso tenemos una relación con ustedes desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado con todas las eléctricas de España y tenemos muy buenas relaciones con UNESA, Enresa y más recientemente con Iberdrola por las energías renovables. Y estamos en deuda con España porque el nombre Areva viene del monasterio Arévalo, el monasterio de Arévalo de español. De hecho, fue una decisión que tomó una consultora hace algunos años. Supongo que, bueno, pues ese símbolo hace que tengamos una relación muy especial. Yo creo que todos nos enfrentamos a los mismos retos en materia de energía. Necesitamos más abastecimiento de energía para una población creciente y unas economías en crecimiento. Y en Europa, pero en muchos otros países, nos enfrentamos a la necesidad de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. ¿Por qué tenemos que reducir esta independencia cuando ha habido grandes descubrimientos de gas de esquistos hace poco? Bueno, pues porque hasta ahora estos recursos se han caracterizado por grandes incertidumbres geopolíticas. Y cuando vemos el mercado de la energía y cómo ha sido en las últimas décadas, lo cierto es que las predicciones no han sido nada precisas. ¿Por qué? Porque ha habido shocks muy importantes debido a la situación geopolítica. Por otra parte, otra cosa importante es la volatilidad de precios. En nuestras sociedades, en nuestras empresas, es muy difícil hacer frente a esta volatilidad de precios y por eso el reducir la dependencia de combustibles fósiles es clave para nuestras economías. Y más recientemente, aunque últimamente no ha habido acuerdo internacional al respecto, yo creo que nadie niega la necesidad de reducir las emisiones de CO2. La cuestión es llegar a un acuerdo o un marco internacional para hacerlo. Está claro que la energía nuclear puede ser una respuesta a este reto, pero ¿cuál es la situación de la energía nuclear hoy, 2 años después de Fukushima? Está claro y es normal que Fukushima creó un gran shock en la opinión internacional y fue el primer desastre tecnológico que pudo verse en todas las televisiones de todo el mundo. Fue muy diferente de lo que ocurrió en Chernobyl. Chernobyl, durante mucho tiempo, no sabíamos qué era lo que había ocurrido. En el caso de Fukushima, todo el mundo pudo ver en televisión lo que ocurría y juntos, por lo tanto, hemos trabajado mucho desde Fukushima para restaurar la confianza en la energía nuclear. ¿Cuáles han sido los resultados 2 años después? Cuando vemos las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, la agencia considera que va a aumentar la capacidad nuclear de aquí al año 2040 en un 50%. O sea, eso quiere decir que la energía nuclear mantendrá su cuota del mix de energía, que es de entre 10 y 11%. Y al mismo tiempo, ¿y por qué, va a aumentar esta capacidad? Bueno, primero, por la ampliación de la vida de las centrales, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, como saben, el parque nuclear es el más antiguo, fue uno de los primeros en construir centrales nucleares y un 75% de las centrales americanas ya han sido autorizadas para seguir funcionando varios años más. Y les puedo garantizar que la autoridad americana no es nada débil. En segundo lugar, la segunda razón por la que va a haber un aumento de capacidad es porque todas las nuevas construcciones que se están haciendo en los países emergentes. Pensamos que un 50% de este aumento va a producirse en Asia, en China, por supuesto, en la India, donde hay grandes necesidades de energía y donde también es necesario reducir progresivamente la cuota de carbón en la producción de electricidad. También en Brasil va a haber un crecimiento y en Europa. A veces en Europa pensamos que la energía nuclear está ya tocando a su fin por la decisión tomada por Alemania.
Pero en Europa hay más países a favor de la energía nuclear que en contra de la energía nuclear. Recientemente ha habido varias iniciativas para reunir a todos los ministros de Energía y de Industria de Europa para hablar de las centrales nucleares. Y 15 o 16 países se reúnen con regularidad para hablar de las centrales que ya tienen y del futuro. Y hay muchos concursos, muchos proyectos que se están produciendo en lugares como el Reino Unido, en Polandia, en la República Checa, en Finlandia, mañana en Suecia. Con lo cual, la realidad de la energía nuclear en Europa es una realidad de crecimiento y desarrollo. Y desde este punto de vista, bueno, pues Alemania es un caso aislado. En Estados Unidos, evidentemente, el gas de esquistos está teniendo un impacto muy importante en el sector energético. Pero ya hay 4 centrales nucleares que están en construcción ahora mismo. Y lo interesante es que esta construcción se está produciendo en mercados regulados, y luego hablaré de ello, porque eso es lo que da un marco favorable y estable para que haya inversiones. Y quizá más interesante todavía, vayan a Oriente Medio. En Oriente Medio, como se imaginan, es donde están los países donde se produce petróleo. Pues los Emiratos han empezado ya a construir algunos reactores. Desgraciadamente no nos han elegido a nosotros, pero bueno, han elegido la tecnología adecuada y nosotros les apoyamos. Y más recientemente Arabia Saudí, el productor número 1 de petróleo del mundo, ha decidido lanzar programas nucleares para cubrir sus necesidades crecientes de energía. Simplemente porque se han dado cuenta de que si no hacen algo al respecto, utilizarán un 40% de su producción de petróleo simplemente para satisfacer las necesidades de electricidad, lo cual pues no es la mejor asignación. Y si vemos las consecuencias de todo este crecimiento a nivel mundial, para una empresa como Areva, bueno, nuestro volumen de negocios en el primer trimestre del 2013 ha aumentado un 15%. 15% comparado con el volumen de negocios que tuvimos con el último trimestre del 2012. Así que todo esto son una ilustración de que la energía nuclear tiene un buen futuro ante sí. Pero ¿cómo ha sido esto posible? Yo creo que ha sido posible porque ha habido una enorme movilización, sobre todo en Europa, pero en todo el mundo también, con respecto a la seguridad. La seguridad de la energía nuclear no es un concepto estático, sino dinámico. Hay que intentar mejorar siempre la situación de la seguridad. Siempre se puede mejorar aprendiendo de las cosas que ocurren. Y en Europa he quedado impresionado por el hecho de que rápidamente las autoridades de seguridad, bajo las pautas de la Comisión Europea, han definido el famoso stress test para controlar la seguridad de todas las centrales nucleares de Europa, reaccionando muy rápidamente. Y se ha convertido en un modelo para muchos países como Estados Unidos y el resto del mundo, como Asia. Y este stress test, que por primera vez ha demostrado a la opinión pública que hay una cooperación internacional real en materia de seguridad, yo creo que ha ayudado a restaurar la confianza de la opinión pública. Lo que hemos visto claramente en Francia, nada más ocurrir Fukushima, había el mismo número de personas a favor de la energía nuclear que en contra, un 40-45% a cada lado. Pero ahora estas mismas encuestas muestran que hay un 50% de la opinión pública a favor de la energía nuclear y solo un 45% en contra. Y esto es el resultado de una actuación muy importante de comunicación y de transparencia. No se puede desarrollar la energía nuclear si no explicas por qué es eficiente la energía nuclear, sin explicar sus méritos y lo que se hace en materia de seguridad. Y esto es lo que intentamos hacer, sobre todo con respecto a las generaciones más jóvenes, porque necesitamos acciones especiales para convencer a los jóvenes de que la energía nuclear es parte del futuro. ¿Por qué hablamos de estos resultados? Bueno, pues simplemente porque los méritos de la energía nuclear son méritos básicos. El precio de la electricidad, en primer lugar. Si vemos la situación en Francia, gracias a las centrales nucleares, el precio de la electricidad es un 30% inferior a la media europea en Francia. Y si vemos la situación en Italia, que tiene toda su producción basada en gas y combustibles fósiles, bueno, el precio de la electricidad es un 60% superior a la media europea. Y esta cuestión del precio es clave, no solo para las empresas, sino también para las familias. La cuota de energía está suponiendo cada vez
más peso para las economías de las familias. Otro tema importante es la seguridad de abastecimiento. La energía nuclear es local y desde este punto de vista nos hace independientes de las incertidumbres geopolíticas a las que hice referencia antes. Si vemos la situación de Japón, por ejemplo, Japón clásicamente ha sido un país exportador, ¿no?, con una balanza comercial muy importante. Pero por el hecho de haber dejado todas las centrales nucleares, ahora su balanza comercial está en déficit, simplemente por las importaciones de energía. Y como se pueden imaginar, esto es una carga para el gobierno japonés, que quiere restaurar las centrales nucleares después de revisar su seguridad. En cuanto a emisiones de CO2, que es también una razón importante y una motivación importante, sobre todo para los jóvenes, si vemos la cantidad de CO2 que produce por kilovatio hora distintos países de Europa, en Francia 80 gramos de CO2 por kilovatio hora. La media en Europa es de 350 gramos de CO2 por kilovatio hora. En Alemania, 440 gramos de CO2 por kilovatio hora. Y en Dinamarca, donde la energía eólica representa más del 30% de la producción de electricidad, hablamos de 517 gramos de CO2 por kilovatio hora. Simplemente porque para compensar cuando no sopla el viento utilizan mucho carbón y gas. El cuarto elemento, que es absolutamente clave para el apoyo de la industria nuclear, es el hecho de que crea puestos de trabajo y además puestos de trabajo muy cualificados que resisten a la competencia internacional y al mismo tiempo permiten desarrollar actividades de exportación. En Francia, cuando hablamos de mano de obra, la energía nuclear tiene el mismo número de empleados que la de la aeronáutica. Y bueno, sé que hay mucha colaboración entre España y Francia en el sector aeronáutico y tenemos que intentar hacer lo mismo en la energía nuclear. Todos estos argumentos son una justificación sólida para elegir la energía nuclear. Y hay más. Si volvemos al tema de las renovables, como Areva queremos demostrar que la energía nuclear y las renovables son complementarias y que es un error ideológico el oponerse a la energía nuclear y a las renovables. Comparten muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que se producen localmente, el hecho de que tienen un alto contenido tecnológico y que son muy complementarias, complementariedad que debemos desarrollar aún más. Pero si vemos la situación de Alemania hoy, donde han tomado una decisión brutal de dejar de operar las centrales nucleares e intentar sustituirlas con renovables, bueno, ¿cuál es la situación allí? La cantidad total de subvenciones que pagan los consumidores alemanes para apoyar las renovables, 20.000 millones de euros al año. Y esa cantidad de dinero está aumentando. Y si vemos desde este punto de vista cuál es la cantidad total de subvenciones que se pagan para apoyar el desarrollo de las renovables en Europa, nosotros hemos calculado, y desgraciadamente no hay cifras públicas, hemos calculado que es cerca de 60.000 millones de euros. En Alemania, evidentemente, esto tiene un impacto muy negativo en el precio de la electricidad. El consumidor doméstico alemán paga un precio que es el doble del precio que paga el cliente francés. Y ahora la gente está empezando a preguntarse si merece la pena. Y si intentamos ver cuáles son los resultados en cuanto a actividades industriales, bueno, es sorprendente ver que la mayor parte de los fabricantes alemanes que participaron en el campo de la energía solar están dejando ahora su actividad. La mayor parte de los productores fotovoltaicos de Alemania se enfrentan a grandes dificultades. La mayor parte de los paneles fotovoltaicos que se han instalado en Alemania vienen de China. Ya sabemos la situación tan compleja que eso está creando en la relación entre Europa y China. Y esto demuestra también cuáles son los retos reales a los que se enfrentan las renovables. Las renovables son una buena elección, pero si el problema de las energías nucleares, de la energía nuclear es la seguridad, en el caso de las renovables
es la intermitencia, por ejemplo. Y es esencial que empresas como las nuestras trabajen en este campo. Y gracias a la tecnología, gracias a una gestión eficiente de proyectos, podemos reducir progresivamente el coste de las renovables y hacer que sean más competitivas en el suministro de energía y de electricidad. Y lo mismo ocurre con la intermitencia, el hecho de producir energía solamente cuando hace sol o sopla el viento, ¿no? Tenemos que desarrollar más capacidad de almacenamiento de energía con diferentes tamaños, distintas aplicaciones, y estoy convencido de que este es un gran campo de oportunidad para los actores europeos. Las renovables, cosa que no se ha hecho hasta ahora, debemos verlas como algo fantástico para que haya colaboración entre las empresas europeas, simplemente para satisfacer las necesidades de cada país, pero también para entrar en los mercados internacionales. Y finalmente, para tener éxito y cambiar este mix energético, tenemos que enfrentarnos al actual modelo energético. ¿Por qué? Pues ponerlo en tela de juicio, porque vemos que hay una disminución en inversiones en la construcción de centrales nucleares en todo el mundo, con la excepción de proyectos de energía renovable, que están muy subvencionados, como he dicho antes, a expensas del cliente. Y en muchos casos se desarrollan a una velocidad excesiva, sin tener en cuenta las necesidades de energía, creando sobrecapacidad. La política europea de liberalización plena, inicialmente diseñada en un periodo de sobrecapacidad, ahora está demostrando sus límites. La liberalización, la desregulación, ha obligado a las empresas de energía a depender cada vez más de inversores institucionales y hacer la transición hacia un mix energético bajo en emisiones de carbono. Pero al mismo tiempo, y esto nunca ha ocurrido en el pasado, estos inversores se enfrentan a regulaciones que cambian continuamente, distorsiones en el modelo de mercado que cada vez es menos, que cada vez puede proporcionar una menor rentabilidad sobre la inversión. Yo personalmente creo que el sistema de comercio de derechos de emisiones ha fracasado y tenemos que diseñar algo diferente. La ausencia de historial de tecnologías bajas en carbono hay que solucionarla. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de un sector muy intensivo en capital y es importante por ello en energía nuclear tener una regulación estable y predecible para fomentar el acceso al capital y reducir los costes de financiación. Necesitamos dar nuevas garantías a los inversores. Necesitamos un marco sólido de precios de CO2 y también tenemos que restablecer acuerdos a largo plazo como contratos de compra, modelos de coinversión como los de Finlandia, donde los consumidores y las empresas eléctricas invierten juntos en nuevas centrales, o reformas más ambiciosas como la que se ha diseñado en el Reino Unido para intentar transferir o transformar totalmente el sector de la energía. En mi opinión, hay una contradicción en la política europea. Por un lado, se quiere que haya obligaciones a largo plazo para la compra de energía de 10-15 años y, por otro lado, se prohíben acuerdos a largo plazo entre productores y consumidores, que son absolutamente clave para todas las industrias que consumen mucha energía. Y en lo que respecta, todas estas inversiones en infraestructura no debemos considerarlas como un gasto únicamente. Pueden ser un apoyo fantástico para el crecimiento de nuestras economías. Pueden estimular la creación de muchos puestos de trabajo, así como también la creación de campeones, líderes europeos que podrán luchar en los mercados internacionales. Y en lo que respecta a las renovables, para beneficiar a todo el mundo, incluso a las renovables, debemos intentar de manera progresiva y colectiva poner fin a las subvenciones poco a poco y centrarnos en aumentar la competitividad de las energías renovables con mayor cooperación europea y mayor investigación. Y debemos moderar el desarrollo de las renovables según las necesidades del mercado para que sean asequibles para todas las economías. Para concluir, está claro que la situación actual de la energía en Europa se encuentra en un momento crítico, ¿no?
Cualquier solución que se debata a nivel nacional o europeo debe evaluarse sobre la base de 4 criterios. Primero, la competitividad del mix energético. En segundo lugar, la balanza comercial, que incluye la seguridad de abastecimiento. En tercer lugar, las emisiones de CO2, porque cuando pensamos en energía y en hacer una decisión a largo plazo, es muy difícil olvidarse de ello. Y finalmente, y probablemente lo más importante en este periodo tan difícil para muchos países europeos, la creación de puestos de trabajo. Hay que ver la oportunidad de estas inversiones para crear puestos de trabajo y pensamos, además, que esto no debe ser algo que se haga solamente a nivel nacional, sino que debe sentar las bases de cooperación europea, sobre todo entre España y Francia. Ustedes tienen que estar convencidos, como yo lo estoy, de que hay muchas oportunidades. Lo único que tenemos que hacer es trabajar juntos para desarrollarlas y así beneficiar a nuestras empresas, ayudar a nuestros pueblos, a nuestros ciudadanos y a nuestros países. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora Roussel. Muchas gracias al señor ministro, que tiene que abandonar para incorporarse a sus obligaciones. Si le parece, comenzamos. Alicia Robles, los auriculares ya los tiene, gracias. Alicia Robles le dice: el señor ministro de Industria se ha referido a la necesidad urgente de que Europa promueva interconexiones para evitar ser una isla entre Estados Unidos y Asia. España y Portugal son la isla ibérica. ¿Cómo debería ser, en su opinión, la interconexión eléctrica entre España y Francia para conseguir sinergias, una mayor eficiencia y unos precios que realmente ayuden a la competitividad de la economía de nuestros dos países? Si me lo permite, me gustaría compartir con ustedes mi pequeña experiencia. Yo era un joven funcionario hace años y trabajaba para el Ministerio de Industria y me encargaba del sector de la energía. Y participé en el proceso de autorización de una infraestructura muy famosa que se llamaba Casaguil Aragón. Siento pronunciarlo mal. Intentamos conseguir la autorización, empezamos los primeros estudios, si recuerdo bien, en el año 94 y bueno, esta línea de interconexión nunca se concluyó. Ahora, de hecho, estamos trabajando en una nueva infraestructura. Yo personalmente creo que no hay ninguna objeción en principio. Lo único que tenemos es el reto de la aceptación pública, que es un gran reto para nuestra industria en general. Tenemos que asegurarnos de que las poblaciones entiendan la necesidad de esta infraestructura para mejorar la eficiencia del mercado, que vean que hay un beneficio, una ventaja en hacerlo y que compartan esta capacidad de producción. Yo estoy convencido de que la infraestructura de energía en el campo de la producción y del transporte, bueno, es algo que no conseguiremos desarrollar plenamente si no damos énfasis a la comunicación y, por supuesto, si no hay coordinación y apoyo político. Antonio Cifuentes le pregunta, en su opinión, sobre qué bases debería construirse la nueva alianza energética entre Francia y España, de la que previsiblemente, y entre otros temas, hablarán hoy en París los presidentes Hollande y Rajoy. Bueno, yo modestamente le daré mi punto de vista desde el punto de vista de la tecnología, valga la redundancia. Yo creo que nos enfrentamos a una oleada de inversiones muy importante. Hacen falta nuevas tecnologías y en mi ponencia hablé, por ejemplo, de qué podemos hacer en renovables, de qué podemos hacer quizá para el almacenamiento de energía. Bueno, yo estoy convencido que tenemos que intentar identificar juntos cuáles son los campos más prometedores en base a las necesidades nacionales de nuestros países, pero también teniendo en cuenta el potencial de los mercados internacionales. Está claro que Europa
está por delante de otros países en el tema de las renovables, aparte de la fotovoltaica. Por eso tenemos que identificar todas estas cosas juntos. Los costes de I+D son muy elevados en esta materia y tenemos que compartirlos e ir de la mano, utilizando todas esas conexiones sólidas que hay entre España y Francia y otras partes del mundo. Luis Antonio Rojo le pregunta ¿qué opinión tiene usted acerca de la situación de la central nuclear de Garoña y la posible prórroga de su funcionamiento? En general, ¿qué medidas deberían llevarse a cabo para prolongar la actividad de las centrales nucleares? Luis Losada, periodista, dice Garoña renuncia a continuar por razones fiscales. Ahora el Gobierno les da una prórroga. ¿Fueron demasiado lejos? ¿Se pasaron de frenada? Desde el punto de vista tecnológico, hablando del tema de ampliación de la vida de una central nuclear, hay que olvidarse de la idea de que cuando una central envejece es menos eficiente o menos segura. Cuando vemos qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de nuevo, donde las centrales son las más antiguas del mundo, no solamente se han mantenido muy correctamente, como es el caso también de las centrales europeas, sino que además, al igual que en Europa, esas centrales se han modernizado continuamente, mejorando su seguridad. Se han añadido nuevos equipos, nuevos procedimientos se han implantado, sobre todo para gestionar crisis potenciales. Por eso yo estoy personalmente convencido que si vemos la situación desde el punto de vista técnico, evidentemente, el primer criterio es respetar la seguridad y esa seguridad debe evaluarse, como se hace en España, en Francia y en muchos otros países, con una autoridad independiente de seguridad, independiente en el sentido de que pueda tomar decisiones de manera autónoma y que pueda imponer las medidas necesarias a las eléctricas. Y desde ese punto de vista estamos convencidos de que es razonable, gracias a los avances que ha hecho la industria, es razonable ampliar la vida de estas centrales. Y me gustaría recordarles que la nueva generación de centrales se ha diseñado para funcionar durante 60 años y estamos integrando una serie de equipos diseñados para que esto sea posible. Por lo tanto, voy a limitar mi respuesta, por razones obvias, a los aspectos técnicos. Catel Abibem, de la agencia France Press en España, dice, después del atentado y del secuestro sufridos por Areva en África, ¿Areva va a cambiar su política en este continente? No, por supuesto que no. Evidentemente, estamos muy tristes, nos entristece mucho la muerte de uno de nuestros empleados en Níger. Condenamos duramente estos ataques y para que lo sepan, este ataque ha sido realizado de manera que la persona que han muerto, que han sido lesionadas, estaban rezando. Hay que pensar en esta situación. Yo estuve en Níger, fui inmediatamente a Níger después del atentado para mostrar nuestra determinación de seguir allí. Porque si nos vamos de Níger, estaremos haciendo precisamente lo que esperaban los que nos atacaron. Llevamos décadas en Níger. Tenemos un sentimiento de solidaridad con el pueblo de Níger. Sabemos cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a desarrollo económico y puestos de trabajo y les puedo decir que vamos a hacer frente a esta responsabilidad. Por lo tanto, seguiremos en Níger y evidentemente tomaremos medidas para evitar que se puedan repetir este tipo de situaciones. Desde el punto de vista del suministro o abastecimiento de uranio natural, como saben, la huella de producción del uranio natural es muy diversificada. Por lo tanto, no es un problema encontrar otras fuentes de uranio natural para compensar la producción en ciertos momentos. Pero si me permiten que les diga una sola cosa después de este horrible ataque, es que vamos a seguir en Níger. Mar Asunción, de WWF, dice, la energía nuclear no ha resuelto el problema de residuos radiactivos ni de seguridad. Fukushima. ¿Por qué empresas como Areva no empiezan a reconvertirse hacia la energía del futuro, la renovable?
bueno, quizá, bueno, al contrario de la persona que hace la pregunta, yo tengo dos firmes creencias. Por un lado, que las renovables van a desempeñar un papel muy importante en el mix energético futuro, por eso hemos decidido invertir en este sector, pero al mismo tiempo también estoy convencido de que la energía nuclear seguirá desempeñando un papel muy importante, y es lo que he intentado demostrar en mi ponencia, aumentando su capacidad en todo el mundo gracias a los méritos de la energía nuclear, o sea que no tenemos ninguna intención de reconvertirnos. Lo único que queremos es desarrollar un segundo pilar de actividad. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un sector en crecimiento, porque pensamos que la tecnología y la gestión de proyectos es algo que nosotros podemos aprender del sector nuclear y que puede reducir los costes de las renovables, reduciendo la incertidumbre de esos proyectos. Y bueno, esto es lo que nosotros podemos aportar a esa actividad. Y además pensamos que nuestro compromiso con las renovables es la mejor manera de demostrar que estas dos energías son complementarias. Juan Solves le pregunta, ¿qué hace falta para que el mundo recupere los niveles de confianza en la energía nuclear anteriores a Fukushima? Por ejemplo, ¿cree que ayudaría que a corto plazo las autoridades japonesas permitan el regreso de la población a la zona de la central accidentana? Está con nosotros el embajador en España de Japón. Lo que es importante para restaurar la confianza, bueno, lo primero que es importante, evidentemente, como se ha hecho hasta ahora, ha sido revisar la seguridad de las centrales existentes, aprender de la lección del accidente de Fukushima e integrar esas lecciones en la gestión de las centrales. Les voy a dar un ejemplo. Probablemente una de las lecciones más importantes que podamos aprender de Fukushima es el hecho de que probablemente de manera colectiva no estábamos preparados para gestionar situaciones de emergencia y de crisis. Uno de los ejes de mejora continua, que es uno de los pilares de la energía nuclear, de la industria nuclear, es estar preparados ante este tipo de situaciones, formando a la gente y contando con equipos especiales dedicados a la resolución de este tipo de crisis. Otra cosa necesaria es aumentar la cooperación internacional. Hasta ahora la seguridad nuclear se consideraba un asunto puramente nacional. Había algo de colaboración entre las autoridades de seguridad en temas técnicos, pero esa cooperación era relativamente lenta. Yo creo que nuestras opiniones públicas no entienden que no haya una cooperación internacional muy sólida en esta materia. Es muy difícil para un ciudadano ver que una planta se controla de una manera a un lado de la frontera de una manera diferente al otro lado de la frontera. Y esa es la razón por la que, respetando, claro, la soberanía de cada país, respetando la independencia de cada autoridad de seguridad nacional, al mismo tiempo es absolutamente clave que trabajemos de manera colectiva, que haya más normas internacionales, más cooperación en caso de situaciones de emergencia y que haya más comunicación. Otro eje, evidentemente, es la transparencia y la comunicación. Sé que así se hace en España, igual que en Francia, alrededor de las centrales nucleares, pero también de cara a la opinión pública, porque hay que explicar y hay que contestar preguntas, hay que debatir y hay que explicar de manera objetiva cuáles son los méritos de la energía nuclear y cómo se gestiona el tema de la seguridad. Y para hacerlo hay que hacerlo de manera muy transparente, muy honesta, ¿no? Y volviendo a Fukushima, yo creo que, bueno, yo he visitado 2 veces Fukushima, la zona de Fukushima, y voy con regularidad porque Areva está participando en todas las actuaciones para ayudar a nuestros colegas japoneses a, de manera progresiva, desmantelar la zona y descontaminarla. Y le puedo decir que lo que he visto durante mi última visita muestra que hay una excelente organización para gestionar la zona como está ahora. Y estoy convencido que si seguimos trabajando de manera colectiva, sobre todo en la descontaminación de las zonas adyacentes, se podrá, probablemente dentro de unos años y en condiciones de seguridad, volver a tener población en la zona, esa población que fue evacuada. Y evidentemente este es un objetivo
que se ha planteado el gobierno japonés y que comparte la industria nuclear japonesa. Y yo personalmente creo que si esto se puede hacer con seguridad, por supuesto, cambiará la percepción de la gente con respecto al accidente. Lo que es muy importante cuando hablamos de Fukushima es que la comunidad nuclear internacional se movilice para ayudar y apoyar a nuestros colegas japoneses en el tratamiento de esta cuestión. Le pregunta qué opinión tiene usted de la evolución en Alemania en relación con la energía nuclear. ¿Cree que la posición contraria de la señora Merkel podría cambiar en septiembre después de las elecciones germanas? ¿Cree probable una posición común, una declaración del Consejo Europeo a favor de alguna manera de la energía nuclear? Bueno, yo no soy político, así que, bueno, como me dedico a la industria, mi objetivo es dar información concreta y objetiva de lo que vemos. Tenemos operaciones muy importantes en Alemania. Sabrá usted que Areva, en el campo de las centrales nucleares, es el resultado de una fusión de las actividades de Siemens y de Framatome. Por lo tanto, tenemos más de 5.000 empleados en el sector nuclear en Alemania, en todos los aspectos de la industria. Y está claro que la decisión de cerrar fue una decisión muy rápida, brutal, y que tuvo un gran impacto en algunas centrales que hasta la fecha habían demostrado que tenían un altísimo nivel de eficiencia y de seguridad. Es un buen ejemplo el hecho de que en el sector de la energía, cuando se toman decisiones y medidas, hay que tener mucho cuidado con el timing, con el momento que se toman las decisiones, porque es muy difícil, como se pueden imaginar, para Alemania, aunque hayan desarrollado muy rápidamente las renovables, es muy difícil compensar de la noche a la mañana la pérdida de 7 centrales nucleares. Y de nuevo, cuando vemos la política global de energía, me temo tener que decir que, bueno, por el momento no ha demostrado su eficiencia. Resulta muy cara, me refiero a las renovables, no crea puestos de trabajo industriales y al mismo tiempo aumenta las emisiones de CO2. Porque la realidad en Alemania hoy es que, bueno, está volviendo el carbón en el sector de la energía, en el mix energético. Así que en comparación con los objetivos que se han planteado, bueno, pues lo que han hecho no es muy convincente, pero ya veremos qué ocurre. Y en cuanto a Europa, bueno, probablemente sabrán ustedes que cuando analizamos las decisiones que se toman a nivel europeo, nosotros pensamos que deberían centrarse en un menor número de objetivos. Deberían centrarse en el ahorro energético, deberían centrarse en la reducción de emisiones de CO2 y, por otra parte, no deberían dar prioridad a una tecnología y no a otra. Deberían conservar la autonomía de cada país para elegir su mix energético. Y desde este punto de vista sentimos que solo se ha dado prioridad a las renovables, aunque nosotros las apoyemos como fuente de energía. Y de nuevo creo que, aunque no debamos soñar con ello, tampoco es imposible que hoy se haga una declaración europea común a favor de la energía nuclear. Hay varios países que se oponen a la energía nuclear, pero por lo menos debería haber una actitud neutra por parte de la Unión Europea con respecto a las diferentes tecnologías que se pueden utilizar. Y debemos fomentar a todos los países que trabajan o que tienen centrales nucleares hoy, que quieren tenerlas, debemos animarles a colaborar dentro de un marco especial para coordinar sus acciones. Amparo Valencia, y seguimos en Alemania, le pregunta qué opinión tiene usted sobre la decisión de Siemens de abandonar la energía solar por la que había apostado. Es solo una sensación que tengo, porque no he hablado de estrategia con nuestros colegas de Siemens. Mi impresión es que, por el momento, si vemos sobre todo el sector fotovoltaico, vemos que es un sector que está sufriendo mucho por razones de todos conocidos. Sabemos que hay mucha sobrecapacidad en términos de producción, luego también el tema de las subvenciones y luego hay mucha competencia. Hay gente que dice que esta competencia no es
correcta, ¿no? Por lo tanto, todos esos factores no son favorables a invertir en esta tecnología. Nosotros tenemos una impresión diferente. Pensamos que, hombre, no es un momento fantástico para la energía y la tecnología fotovoltaica, pero probablemente sea el momento adecuado de empezar a pensar en la siguiente generación de paneles fotovoltaicos y trabajar en el diseño de soluciones más eficientes de cara al futuro. El señor Donoso, de UNED, dice: ¿cuál es el precio del kilovatio hora de producción de una central nuclear, incluyendo todos los costes? Esta pregunta se suele debatir muchas veces y, de hecho, se ha discutido tanto que en Francia el gobierno francés ha decidido pedir al Tribunal de Cuentas, que es el organismo de inspección estatal, que haga su propia evaluación de los costes nucleares y, sobre todo, que compruebe si en estos costes se incluyen todas las provisiones para, bueno, desmantelar las centrales nucleares y hacer algo con los residuos. Bueno, este plan empezó a principios del año 2012 y el resultado es que se han incluido todos estos costes en el precio de la energía nuclear. Si vemos la situación de Areva en concreto, tenemos la obligación global cada año de hacer provisiones para cubrir todas las necesidades futuras. Y no lo hacemos de manera oculta, no. Tenemos el control, o estamos bajo el control de entidades estatales para asegurarse de que en nuestros balances tenemos el nivel de provisiones adecuado en base a las necesidades de desmantelamiento posteriores. Hay un aspecto concreto que quiero comentar en este sentido. Es que para nosotros el desmantelamiento no es una actividad futura, sino que ya estamos desmantelando algunas de nuestras instalaciones, las más antiguas, y estamos trabajando con muchos clientes para ayudarles a desmantelar sus instalaciones. Por eso tenemos un buen conocimiento de cuáles son los costes de esta actividad. Carlos Cortina le pregunta: ¿qué valoración hace usted del monumental retraso que está sufriendo la construcción de su central de Finlandia? ¿Qué lecciones ha aprendido de esta experiencia? Bueno, efectivamente hemos aprendido muchas lecciones del proyecto FINES. Y estas lecciones se han integrado inmediatamente en la gestión de nuestros proyectos en China, que se gestionan ahora a tiempo y en presupuesto. En el caso del número 3 y número 4, ya hemos puesto en práctica estas lecciones. ¿Y cuáles son los principales aspectos que puedo comentar? Bueno, pues una de esas cosas tiene que ver con el hecho de que ha sido el primero. Cuando tienes que construir un modelo por primera vez, está claro que te enfrentas a dificultades especiales. Y el segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que si quieres tener mucho éxito en este tipo de proyectos, tienes que organizar antes de iniciar el proyecto un buen proceso de comunicación entre los 3 actores principales que intervienen en el proyecto. ¿Quiénes son esos actores? Bueno, evidentemente el proveedor, el propietario y las autoridades de seguridad. Yo creo que cometimos el error de empezar este proyecto en Finlandia sin haber diseñado claramente, sin haber estabilizado todos los procesos de comunicación entre las autoridades de seguridad y los propietarios, y entre los propietarios y nosotros, y entre nosotros y las autoridades de seguridad. Y esta es una experiencia que les puedo decir que ahora estamos compartiendo con todos nuestros futuros clientes. Y finalmente, aunque no menos importante, si trabajas para el sector nuclear, sobre todo si eres proveedor, estamos acostumbrados a decir, puede sonar a broma, que producimos tanto acero como papel. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si quieres hacer algo, tiene que haber mucha documentación en la que expliques qué estás produciendo, cuáles son los conceptos del diseño, para asegurarte de que este componente es seguro. Y está claro que algunos de nuestros proveedores han tenido que reactivar este tipo de actividad, a ofrecer documentación para satisfacer los requisitos. Y finalmente, aunque no menos importante,
Nos enfrentamos a una coordinación insuficiente entre las autoridades de seguridad en Europa y a veces tenemos requisitos diferentes, expectativas diferentes por parte de las autoridades de seguridad y esto es una pena porque si hubiera más cooperación pensamos que habría más estandarización o normalización y eso sería bueno para los costes y para la seguridad. Le dice, empresas como Siemens se están retirando de la nuclear, mientras otras como BP están apostando por la bioenergía. ¿Cómo ve su empresa la bioenergía? ¿Tiene algún proyecto en este sentido? Bueno, tenemos algunas actividades en el sector de la biomasa. Estamos diseñando y construyendo algunas centrales utilizando biomasa. Y yo personalmente creo que la tecnología es relativamente madura. La gran cuestión, al menos en Francia, es la recogida de la biomasa, porque todavía no se ha industrializado la cadena de suministro para que los recursos tengan el coste correcto. Pero bueno, esta tecnología creo que es una tecnología prometedora. Hay todavía margen para mejorar, probablemente no en todos los países, pero en muchos países europeos yo creo que sí. Jorge de la Rosa, ¿está usted cómodo con su papel de apóstol de la energía nuclear, nadando contra la corriente incluso en Francia? No tengo la impresión de ir contra la corriente, porque de nuevo nosotros, como dije antes, hacemos un seguimiento de la opinión pública con diferentes encuestas. Y en Francia, la confianza, bueno, se resintió después de Fukushima, sobre todo de las jóvenes generaciones, pero gracias a todas las actividades que hemos realizado, gracias a toda la comunicación que hemos desplegado, yo creo que se está restableciendo la confianza. Y lo que está cambiando es que este nuevo resultado, bueno, no va a durar eternamente, o sea que siempre tienes que cuestionarte, escuchar a la gente, escuchar los comentarios que se hacen, responder a las preguntas y estar dispuesto a debatir. Y hay que demostrar continuamente que tu primer compromiso en la dirección de tu empresa es la seguridad. Por eso, por ejemplo, cada reunión que se celebra en Areva, a cualquier nivel de la empresa, comienza hablando de seguridad. Muchas gracias. Don Francisco Gil Ortega, presidente de Enresa, va a despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible el Foro de la Nueva Energía. Muchas gracias. En nombre de Enresa y de Erjun y UNESA, quisiera, aunque no esté presente el ministro de Industria, Energía y Turismo, darle las gracias por haber venido a presentar al presidente de Areva, lo cual pone de manifiesto la importancia que tiene esta empresa, no solamente a nivel de Francia, sino a nivel internacional. Dar la bienvenida también a Mr. Luc Oursel, presidente de Areva, por representar a esa nación desde el punto de vista energético y en este caso nuclear, con la cual, como bien decía el ministro, mantenemos una buena relación, no solo desde el punto de vista de Enresa, relación que trata especialmente del I+D+I. Y como ustedes saben, desde hace tiempo mandamos los residuos de Vandellós a reprocesar a Francia y hace un año, terminado el reproceso, tomamos la decisión de hacer una densificación, una reducción de volumen, lo cual supuso que en lugar de retornar en el 2015 90 transportes de Francia a España, se hayan reducido solamente a 2, lo cual yo creo que es muy importante desde el punto de vista de Francia y desde el punto de vista de España. Actualmente también mantenemos un convenio de asesoramiento técnico para el ATC. Ese ATC que está en marcha, que decía el señor ministro que está en un pueblecito de Castilla-La Mancha, en Villar de Cañas, y que podemos decir que estamos trabajando a buen ritmo y que estamos en este momento
realizando el proyecto de ingeniería. Esperemos que esté terminado para finales de año. Areva, en este caso, también nos está asesorando. Agradecer al presidente del Foro de la Nueva Energía, a José Luis Rodríguez, pues que nos mantenga este punto de encuentro en el cual cualquier representante de la sociedad puede venir a hacer su exposición, decir lo que le parezca bien y someterse a las preguntas que inquietan a la sociedad y especialmente a los aquí presentes. Y nada más, a todos ustedes por su presencia y a los medios de comunicación que son los que hacen posible que lo que aquí se dice, se trata y se opina pues llegue al resto de la sociedad. Muchas gracias.